compañeros Carlos, Flor, Yasmín y mi persona Daisy, de la Cátedra de Diseño y Construcción de Equipo de Laboratorio de Química y Biología, presentaremos la técnica de cromatografía, la cual explicaremos de la siguiente manera. La técnica de Sodlet. Esta técnica es un extractor de compuestos contenidos en un sólido a través de un disolvente. Para esta técnica necesitamos un refrigerante con sus respectivas mangueras, un tapón de algodón, un sifón, un corcho poroso, un balón y un hot player. La columna está dividida en una cámara superior y otra inferior. La superior o cámara de muestra sostiene un sólido del cual se extraerán los compuestos. En el caso de nosotros, contenía la flor de Jamaica. La cámara de abajo contiene una reserva de disolvente orgánico. En el caso de nosotros, alcohol. 2 tubos vacíos o brazos corren a lo largo a un lado de la columna para conectar las 2 cámaras. Uno de los tubos corre de un extremo en línea recta desde la parte inferior de la cámara para el disolvente a la parte superior de la cámara del sólido, y el otro actúa de retorno, funcionando cíclicamente para extraer las concentraciones necesarias de algún determinado compuesto. Al evaporar el disolvente sube hasta el área donde es condensado, al caer regresa a la cámara hasta llegar a la concentración deseada. Obtener extracciones de manera automática con el mismo solvente. Es así como funciona la técnica de Sodlet. Vale, miren, todo, ¿ven? ¿Va? Lo logramos. ¿Va? Que no funciona, ¿no? Nítido, ¿ven? Cromatografía en columna. Cuando hablamos de cromatografía en columna nos referimos a una técnica para separar mezclas de 2 o más compuestos de polaridades diferentes por distribución del soluto en 2 fases, una estacionaria que corresponde al absorbente y otra móvil que es el eluyente. Por naturaleza, las fases involucradas de cromatografía en columna es de tipo sólido-líquido y es una técnica basada en la absorción y solubilidad de constituyendo ambas un equilibrio. Absorción. En la absorción existen diferentes interacciones que originan que las moléculas orgánicas se unan a las superficies del absorbente con mayor o menor fuerza. Estas interacciones van dependiendo de la naturaleza polar o no polar de los compuestos. Las moléculas no polares interaccionan débilmente con el absorbente mediante las fuerzas de Van der Waals, mientras que las interacciones más fuertes se manifiestan con moléculas que van con fuerzas dipolo-dipolo hacia interacciones más directas como enlaces de coordinación, puentes de hidrógeno o formación de sales. Un compuesto no polar puede ser soluble en eluyente por fuerzas de Van der Waals y débilmente absorbido, por lo tanto, se moverá rápidamente a través de la columna. Por el contrario, ese compuesto polar es fuertemente atraído por el absorbente y por consecuencia se moverá lentamente a través de la columna. Debido a esta diferencia de velocidades de migración en la columna de absorbente, los compuestos de la mezcla se separan en bandas. Cada compuesto forma su propia banda, se mueve a su propia velocidad. El proceso de cromatografía en columna consta de 4 etapas: el empaque de la columna con el absorbente y el eluyente adecuado, adición de la mezcla al separar dentro de la columna, elución de la columna hasta lograr la separación de los componentes de la mezcla y la recuperación de las sustancias ya separadas. Para esto tenemos que tomar puntos muy en cuenta, que existen diferentes absorbentes, como la celulosa, silicato de magnesio. En este caso utilizaremos gel de sílice o sílica gel. Utilizaremos gel de sílice y la cantidad que emplearemos estará en función de la cantidad de la mezcla a separar. La cantidad de absorbente determina la elección
de la columna adecuada y cada cantidad de absorbente será 4 veces el diámetro de la columna. En todo caso, para buscar el disolvente o mezcla de disolventes de menor polaridad posible en toda la mezcla de disolvente de acuerdo a la siguiente serie eutrópica. Aquí tenemos una serie de disolventes que nos ayudan a tener una mayor polaridad. En el caso del experimento nosotros utilizamos etanol y acetona, que tienen una polaridad menor que el éter de petróleo. La cantidad de diluyente que emplearemos para solubilizar la mezcla no debe de exceder del 10% del volumen respectivo al peso del absorbente. Es decir, tenemos 100 gramos de absorbente, necesitamos 10 mililitros de diluyente. El empaque de la cromatografía en columna consta de diferentes etapas. Principalmente tenemos que empacar una columna, colocar una columna en forma vertical, un matraz receptor de salida, se coloca una base en la columna, un trozo de lana o algodón y se adiciona un poco de eluyente, que es el disolvente. Se agrega una capa de arena limpia, cuarzo o sulfato de anhídrido de 5 mililitros de espesor y se coloca un embudo de vidrio en la columna, parte superior de la columna, corto y salida amplia. Se prepara una solución absorbente más homogénea posible. En este caso sería absorbente más eluyente. Adicionar la suspensión, abrir la llave de la columna periódicamente, ya que es importante controlar el nivel del eluyente en la columna para evitar que el absorbente se quede seco por falta de eluyente. El proceso de cromatografía consta de 4 etapas. La primera, que es el empaque de la columna con el absorbente y el eluyente adecuado. La segunda, que es la adición de la mezcla a separar dentro de la columna. La tercera, que es la elución de la columna hasta lograr la separación de los componentes de la mezcla. Y la cuarta, que es la recuperación de las sustancias ya separadas. En nuestra cromatografía usamos la siguiente mezcla de absorbentes: 30 ml de metanol, 30 ml de etanol, 20 ml de ácido acetato de etilo y 10 ml de ácido acético. ¿Esto por qué? Decidimos hacer esto para lograr una mayor polaridad y que la cromatografía fuera más eficiente. Para el empaque de la cromatografía, primero colocamos una pequeña cantidad de algodón que sobre la parte inferior de la columna, luego del algodón una capa de arena más o menos de 1 centímetro. Y después de la capa de arena colocamos la sílica gel y abrimos la llave para permitir el paso del eluyente. Y luego de la sílica gel colocamos la cabeza. Pero, ¿qué es la cabeza? En un vidrio de reloj colocamos cierta cantidad de sílica gel y le agregamos eluyente de flor de Jamaica y lo mezclamos hasta lograr un polvo de un color muy fuerte. A eso se le llama cabeza. Y para completar la columna, luego de la cabeza, agregamos una poca cantidad de sílica gel y al final agregamos la mezcla de absorbentes. Lo importante es controlar el nivel del eluyente en la columna para evitar que el eluyente se seque. Cabe recalcar que en el segundo intento de cromatografía utilizamos acetona, caso en el cual logramos una perfecta cromatografía de la flor de Jamaica. Cromatografía en capa fina. La cromatografía en capa fina se basa en la preparación de una capa uniforme de un absorbente mantenido sobre una capa de vidrio u otro soporte. Los requisitos esenciales son, pues, un absorbente, placas de vidrio, un depósito que mantenga las placas durante la extensión, llamado cámara cromatográfica,
otro para la aplicación de la capa de absorbente y una cámara en la que se absorben las placas cubiertas. Es preciso poder guardar con facilidad las placas preparadas en una estufa para activarlas. La fase móvil es líquida y la fase estacionaria consiste en un sólido, la fase estacionaria será un componente polar y el eluyente será por lo general menos polar que la fase estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con mayor velocidad sean los componentes de menor polaridad. En este caso, nosotros utilizamos un rociador. La cromatografía en capa fina presenta una serie de ventajas frente a otros métodos cromatográficos, como son en columna, en papel y en fase gaseosa, ya que en el utilizaje que precisa es simple. El tiempo que se necesita para conseguir la preparación es mucho menor y la preparación es generalmente menor. Pueden utilizarse reveladores corrosivos, en este caso fue lo que nosotros utilizamos, que sobre el papel destruirán el cromatograma. El método es simple y los resultados son fácilmente producibles, lo que hace que sea un método adecuado para fines analíticos. Al realizar la elección del absorbente, se debe tener en cuenta el tamaño de las partículas del absorbente. Cuanto más finamente debido esté, mayor será su adhesión al soporte, aunque también se puede añadir un adherente. El eluyente se realiza de forma empírica. Hay que estudiar la polaridad del componente y probar con eluyente cada vez menos polares. Generalmente se utiliza como reactivo revelador el yodo, el cual forma complejos coloreados con los componentes orgánicos, como tonos amarillo o marrón. Pero las manchas desaparecen con el tiempo, es lo que se convierte en señalar las manchas aparecidas. Otro reactivo revelador bastante utilizado es el ácido sulfúrico, que reacciona con los componentes orgánicos produciendo muchas manchas negras. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el tamaño de las manchas no está relacionado con la cantidad del componente preparado, el cual nosotros utilizaremos un papel filtro, placa de cromatografía en capa fina y el desarrollante, que en este caso utilizaremos una capa cromatográfica. En el transcurso de la práctica hemos tenido diferentes tipos de experiencia. Una de las principales es saber qué materiales vamos a utilizar para obtener un buen resultado. Otra es saber diferenciar el tipo de disolvente de acuerdo a la polaridad y obtener, de acuerdo a diferentes técnicas, muestras que al final vamos a separar por medio de la técnica de cromatografía capa fina. Otra de las experiencias vividas como grupo fue que aprendimos la responsabilidad y el trabajo en equipo, ya que lo pusimos en práctica al momento de montar nuestros equipos para realizar dicha práctica. Una de las experiencias que obtuve fue conocer acerca de diferentes materiales del cual está compuesto el laboratorio, montar diferentes técnicas que hasta la vez no conocíamos. Mi experiencia principal creo que fue la de la técnica de Solder, ya que nunca antes la habíamos trabajado en el laboratorio, a pesar de trabajar bastante ahí, nunca la habíamos utilizado y creo que fue el trabajo en equipo, como mi compañera anteriormente lo mencionaba, solamente. Los resultados obtenidos de toda la técnica utilizada de la cromatografía en columna fueron los principales resultados en el caso de la flor de Jamaica, que fue lo que nosotros lo representamos en la cromatografía en columna, son las antocianinas. Son el grupo más importante de pigmentos solubles en agua y visibles al ojo humano. Las antocianinas poseen una estructura química adecuada para actuar como antioxidantes, ya que puede donar hidrógenos o electrones a los radicales libres. La importancia de las antocianinas está relacionada a la acción de efectos antiinflamatorios. Tienen la propiedad de proteger los vasos sanguíneos del daño ocasionado por los altos niveles de azúcar en la sangre, en el caso de la diabetes.
La semilla de la flor de Jamaica constituye una fuente excelente de aceite de cocina. La flor de Jamaica neutraliza enzimas que destruyen el tejido conectivo, reparan proteínas dañadas en las paredes de los vasos sanguíneos. Estas fueron las importancias de la flor de Jamaica. También, después de haber obtenido la cromatografía en columna, montamos lo que era la cromatografía en capa fina para obtener los RF de cada una de las sustancias obtenidas. Los compuestos que se obtuvieron tomando en cuenta los colores obtenidos, los colores recibidos en cada tubo de ensayo. Para eso nuestro valor máximo fue 7 en lo que era la placa. Medimos 7 centímetros desde donde se colocó la gota hasta donde llega el corte de la sustancia en la cual fue sometida. Esto nos daba como colocándole un punto al centro de cada color, tomando así 6 centímetros de desplazamiento. Luego, para sacar nuestro RF, era el punto máximo entre los 6 centímetros que nos había dado de la placa. Eso nos daba como resultado 0.85. Y así sucesivamente seguimos calculando los RF de 3 sustancias más.